Israel, la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón y las profecías del fin del mundo. Mirad que nadie os engañe, parte 27, diciembre 1 del 2024. Padre Santo y Eterno, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque nos permite estar con vida para continuar con este estudio. Conforme a tu voluntad imploramos que nos acompañes, que nos orientes, que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos para hablar, para estudiar tu palabra y la profundidad y la hermosura de la profecía bíblica. Imploramos, Padre Santo, que bendigas a todas las personas que puedan estudiar este material más adelante. Ayuda a cada uno que podamos tomar una decisión consciente para obedecerte, para obedecer tu palabra, para obedecer tu ley y para prepararnos para tu pronta venida. Conforme a tu voluntad lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, si usted considera que este material le hace utilidad, ¿qué puede hacer? Comente, dele me gusta, comparta, suscríbase y sobre todo descargue este material por si acaso. Les recomiendo este programa para descargar videos de YouTube. Muy bien, la presentación anterior tuvimos lo que fue la culminación del periodo de las 62 semanas y acumulado serían las 69 semanas que llega desde el año 457, cubriendo 69 semanas. Son 49 años más 434 años. Llegamos al otoño del año 27 de la era cristiana con el bautismo de Jesús, que fue el ungimiento como Mesías en el bautismo, y compartimos los textos bíblicos y ahora tenemos que llegar ya a estudiar la última semana, qué sucedió durante esta última semana, porque es muy importante poder entender para desenmascarar los engaños de Satanás con relación a la interpretación futurista de el anticristo, porque esta semana es fundamental para la interpretación historicista y también para desenmascarar la interpretación futurista. Dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sea, decretadas, separadas, asignadas para el pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, o sea, desde el 457, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Las 7 semanas van del año 457 hasta el 408 y luego las 62 semanas, o sea, 434 años, llevan hasta el año 27 de la era cristiana. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, hasta aquí hemos estudiado la acumulación de las 7 semanas y las 62 semanas. Pero hace falta una semana porque son 70 semanas proféticas. Y la última semana, pues es muy importante para poder continuar con el relato de la profecía de las 70 semanas. Hasta aquí hemos visto las 7 y 62 semanas, o sea, 69 semanas, y nos falta la última semana, que es fundamental poder estudiarla. Seguimos con el relato, Daniel 9:26.
Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, o sea, después del año 27 de la era cristiana, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí mismo. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Y por una semana confirmará el pacto con muchos, o sea, se está haciendo referencia al Mesías. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá a desolar a una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Esto es, el Mesías se refiere a Cristo Jesús y pues de igual forma como hemos visto la interpretación profética día por año, Ezequiel 4:6, Números 14:34, Génesis 29:27, en especial de este texto, que nos habla de semanas proféticas, son, son periodos de 7 años. Luego entonces, de igual forma hemos aplicado la secuencia de interpretación profética. 70 semanas proféticas equivalen a 7 semanas más 62 semanas más una semana. Estos son 490 años literales. La profecía de las 70 semanas comienza en el año 457. 7 semanas nos llevan al 408 a.C. Las 62 semanas nos llevan al año 27 después de Cristo, de la era cristiana, y la última semana serían 7 años más que nos llevarían al año 34 de la era cristiana. Entonces, de nuevo, considerando cada una de las frases de Daniel 9, 26 y 27, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí mismo. Entonces, después del año 27, porque ya es la acumulación del año de las 62 semanas más las 7 semanas, da 69 semanas, nos lleva al año 27, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. O sea, durante 7 años, eh, porque es una semana, confirmará el pacto con muchos, se le está refiriendo al Mesías que confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, o sea, a los 3 años y medio, que eso nos da al año 30.5 de la era cristiana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se está haciendo referencia al Mesías que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, que después de las 62 semanas, o sea, después del año 27 de la era cristiana, por una semana confirmará el pacto con muchos, o sea, llevándonos hasta el año 34, y a la mitad de la semana, o sea, al año 30.5 de la era cristiana, el Mesías hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces vamos a ver el cumplimiento de esta profecía literal, cuándo sucedió y cómo sucedió, sabiendo que el Mesías ya lo identificamos como Jesús el Cristo. Entonces, al unir Daniel 9:24 al 25 con Daniel 9:26 y 27, tenemos, después de la semana 62, en la semana 70, ocurriría la muerte del Mesías a la mitad de la semana, que permitiría acabar la transgresión y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Entonces, volvemos de nuevo después de las 62 semanas, es el año 27 de la era cristiana,
En la semana 70, o sea, la última semana profética, nos lleva del año 27 al año 34, ocurriría la muerte del Mesías a la mitad de la semana, o sea, en el año 31 o 30.5, que equivale al año 31 de la era cristiana, que permitiría acabar la transgresión y concluir el pecado y expiar la iniquidad. Entonces, los términos expiar H3722 y la iniquidad H5771. Expiar significa cubrir, expiar o condonar, aplacar o cancelar, apaciguar, limpiar, abrogar, invalidar para perdonar, ser misericordioso, pacificar, conciliar. Y la iniquidad H5771 significa perversidad, culpa, pecado, mal, castigo de iniquidad o pecado. Entonces, la palabra expiar significa cubrir, tapar, pagar la iniquidad o el pecado. Entonces, la muerte del Mesías haría el pago o cubriría la deuda por la transgresión. Entonces, se acaba la transgresión, ¿por qué? Porque alguien cubre el pecado y expía la iniquidad, o sea, paga lo que era necesario por la iniquidad, y esto conllevaría a traer la justicia eterna, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Entonces, ¿cuál transgresión? ¿A qué transgresión se está haciendo referencia? ¿Qué transgresión va a acabar el Mesías? ¿Dónde sucedió la transgresión? ¿Quiénes fueron los transgresores? Y pues todo esto comienza en el Génesis, cuando viene la desobediencia inicial del hombre por la palabra que había dicho Jehová. Génesis 26:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa era la sentencia que había sobre la advertencia, y era la prueba de fidelidad que Dios le colocó al hombre. Y desafortunadamente Adán y Eva transgredieron o desobedecieron la orden o ley dada por Dios en el Edén, y ya conocemos qué sucedió. Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y él comió con ella. Versículo 11, dice Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y pues viene el acto de la desobediencia y la solución. Oseas 6:7 dice: pero ellos, como Adán, han quebrantado el pacto. Allí han cometido traición contra mí, dice Jehová. Entonces, en el Edén, Adán cometió una traición y quebrantó el pacto. O sea, se convirtió en un transgresor o un desobediente de la ley dada por Dios. Primera de Juan 3:4, cualquiera que comete pecado transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Adán y Eva transgreden o desobedecen la ley de Dios, por lo tanto, pecan o transgreden la ley, esto es pecado. Entonces, ¿cuál es la única forma de cubrir, pagar o expiar un pecado o una transgresión o una desobediencia a la ley o un mandato o el pacto divino? La palabra de Dios nos dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida en Cristo, que es el Mesías, Jesús, Señor nuestro. Entonces, el ungido, el Mesías,
es el único que puede quitar o pagar la sentencia sobre la transgresión a la ley de Dios, que es la muerte, y por eso el don de Dios, que es a través de la vida de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, permite que sea cubierta la condenación de la ley, lo que exige la ley, que es la muerte. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Levíticos 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, porque es la sangre lo que hace expiación por el alma. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, pero para que haya la remisión de pecados debe haber un derramamiento de sangre para que haya expiación. La transgresión o desobediencia de Adán y Eva debía ser expiada o pagada con su sangre, porque esa fue la sentencia: el día que de él comieren, ciertamente morirán. Sin embargo, ellos no murieron, mas la sangre de alguien, por medio de su muerte, fue derramada para cumplir con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios había dicho o dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, porque hubo una violación a la ley de Dios, y la paga del pecado debía ser la muerte. Alguien murió a cambio de Adán y Eva, y el relato no lo dice. ¿Quién murió a cambio de Adán y Eva para expiar, pagar o cubrir con su sangre el requerimiento de la ley divina? Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Ahora, ¿qué se necesita para que haya pieles? Génesis 4:3, y aconteció en el transcurrir del tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Sabemos la historia, que Caín finalmente mata a Abel. Abel era obediente a lo que había sido prescrito por Dios, que por medio de un sacrificio de una oveja se estaba dando una ofrenda por el pecado de Abel. Y desafortunadamente Caín, dice, pasando el tiempo, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y no hizo lo que era la instrucción, que tenía que tener una oveja, un sacrificio de una oveja por la paga del pecado. Juan 1:29, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que desde el Edén hay unas pieles, hay un animal que es sacrificado para cubrir la desnudez. El día siguiente ve Juan a Jesús que venía a él y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apocalipsis 5:6, y miré, y aquí en medio del trono de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Apocalipsis 13:8, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, que el Cordero de Dios, que es Cristo, lo hemos identificado, es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. O sea que las pieles de animales son pieles de un cordero que fue sacrificado para vestir al hombre.
Entonces, a cambio de la muerte de Adán y Eva en el Edén, Dios sacrificó a un cordero y de esa forma cubrió la desnudez de ellos. Por medio de una muerte sustitutiva temporal de un animal, en el tiempo señalado por la profecía de las 70 semanas, vendría el sacrificio definitivo para que por medio de su sangre, o sea, la sangre del Mesías, ofrecida voluntariamente no por sí mismo, sino por otros, expiaría, cubriría, pagaría de una vez por siempre y por todos, no por sí mismo, sino por toda la humanidad, lo exigido por la ley, que es el derramamiento de sangre. Entonces, aquí efectivamente, pues la piel se necesita ser sacrificado a un animal para obtenerla, para posteriormente Dios lo usó para vestir al hombre y a la mujer porque estaban desnudos. Éxodo 12, del 5 al 8 dice, el cordero será sin defecto macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, que corresponde al día 14 del mes primero, que es el mes de Nisán, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, o sea, a las 3 de la tarde, más o menos es lo que equivale, y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Era en la noche del día 14 del mes primero, que es el mes de Nisan, se debía tomar la Pascua, que era el sacrificio de un cordero sin defecto de un año, y lo iban a sacrificar a las 3 de la tarde para comerlo posteriormente en la noche de ese día 14. Recordemos que el tiempo en el tiempo hebreo, en el tiempo del Antiguo Testamento, que debería ser el mismo, lo mismo que nosotros hiciéramos ahorita, es que se contaba del día anterior. El día comenzaba en la noche anterior, es decir, el 14 del mes de Nisan comenzaba en la noche de ese día e iba hasta el siguiente día a las 6 de la tarde. Era de tarde a tarde. Hay una porción del día que es la noche, o sea, el día anterior, y se completa con la porción de día de sol y de la tarde del siguiente día. Ahora, dice Juan 4:25, la mujer le dijo, sé que el Mesías ha de venir, el que es llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. O sea que Él es el Mesías, Él es el Cordero que tenía que ser inmolado el día 14 del mes primero de Nisan entre las 2 tardes. Lucas 22, 7, 9, y vino el día de los ácimos en el cual era necesario matar la Pascua, o sea, era la noche del día 14 del mes primero, que es el mes de Nisan, y envió a Pedro y a Juan diciendo, id aparejadnos la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que aparejemos? Y el relato dice en dónde debía ser. Mateo 27, del 15 al 16, y en el día de la fiesta acostumbraba el presidente soltar al pueblo un preso, cual quisiesen, y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Eso es al siguiente día, pero todavía es el día 14 del mes de Nisan, en la porción del sol. Aquí matan el cordero en la tarde anterior, que corresponde al día 14 del mes. Y en el día de la fiesta, el día 14 del mes primero de Nisan, ¿qué sucedió? Dice Mateo 27, 45, y desde la hora sexta, o sea, estamos de nuevo en el día 14 del mes primero de Nisan, a la hora sexta, son las 12 del día,
hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, o sea, a las 3 p.m., Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí oyendo le decían, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber. Y los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Él entregó su vida por nosotros a la hora novena, o sea, a las 3 p.m. en el día 14 del mes de Nisan, y 1600 años antes había sido profetizado, y era la instrucción que se había dado que el Cordero iba a ser inmolado por toda la congregación entre las 2 tardes en ese día 14 del mes primero que corresponde a Nisan. Se cumple la profecía y es Jesús el Cordero que es sacrificado el día exacto a la hora exacta. Entonces vamos ya a estudiar por qué dice la profecía que el Mesías se le iba a quitar la vida, mas no por sí mismo. Dice, y después de las 62 semanas, o sea, después del año 27 de la era cristiana, es decir, en el periodo de los 7 años, que es la última semana, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí mismo. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, que en el periodo en los 3 años y medio, o sea, en el año 30 después de Cristo, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque se le iba a quitar la vida al Mesías. Y para poder entender esta profecía necesitamos otra profecía que se escribió 200 años antes de Daniel. Es el profeta Isaías en el capítulo 53, nos da la respuesta por qué y se le iba a quitar la vida al Mesías, mas no por sí mismo, y por qué iba a cesar el sacrificio y la ofrenda por medio de la muerte del Mesías. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se manifestó? Pues subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, o sea, en el Mesías, ni hermosura. Le veremos. ¿A quién? Al Mesías, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Quién? El Mesías. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No fue el pecado del Mesías porque él no pecó, pero fue el pecado de todos nosotros. O sea, Jehová el Padre carga sobre el Mesías todo el peso del pecado de toda la humanidad. Por eso es que dice, mas no por sí mismo es muerto, sino por nosotros, por cada uno de nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y el juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo. Entonces, por nuestras enfermedades, por nuestros dolores, por nuestras transgresiones,
por nuestros pecados, por la rebelión de mi pueblo, fue herido. O sea, se le quita la vida al Mesías, mas no por sí mismo, sino por quién, por nosotros, porque nosotros somos los pecadores, somos los transgresores, por nuestros pecados, por nuestra rebelión muere el Mesías. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado, verá su linaje y prolongará sus días. O sea, por medio de la muerte del Mesías se dio la expiación o el cubrimiento por el pecado, y por eso ya con la muerte del verdadero Cordero, del verdadero Mesías, el Hijo de Dios, se terminó el sacrificio y la ofrenda. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le haré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, y llevó él el pecado de muchos, e hizo intercesión por los transgresores. Entonces, ¿qué significa todo lo que acabamos de leer? Se quitará la vida al Mesías, o sea, fue despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, menospreciado, no lo estimamos, sufrió, fue azotado, herido y abatido, molido, castigado, llagado, cargó el pecado, angustiado, afligido, fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, fue herido, quebrantado, padeció, derramó su alma hasta la muerte, y llevó él el pecado. No por sí mismo, pues no hubo maldad ni engaño en él, sino por mí y mis pecados, por mis enfermedades, por mis dolores, por mis transgresiones, por mis pecados, por mi paz, por mis rebeliones, por pago, o sea, por expiación a cambio de mis pecados, por mis iniquidades y por el pecado de muchos. Pues verá su linaje, el trabajo de su alma, verá y será saciado, justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos, y llevó él el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores. Lucas 22:19, y tomando el pan dio gracias y lo partió y les dijo y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. O sea, el cuerpo de Cristo fue dado por nosotros. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó también la copa, diciendo: esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, que es por vosotros, que por vosotros es derramada. Entonces el cuerpo es entregado por vosotros, o sea, por toda la humanidad, y la sangre también es derramada por toda la humanidad. Ese es el cumplimiento de Daniel 9, 26 y 27, y es el cumplimiento de Isaías 53, que iba a ser derramada la sangre por nosotros, no por sí mismo, sino por nosotros. Mateo 26 dice: mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Entonces, ¿se cumplió lo que exigía la ley para cubrir el pago o la expiación por los pecados de toda la humanidad? Claro que sí, por medio de la sangre del cordero inmolado que prefiguraba todo el sistema de sacrificios hasta que llegara el verdadero cordero, el Mesías prometido, que tenía que ser inmolado por los pecados de toda la humanidad.
Hebreos 9:26, de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, o sea, en el cumplimiento de las profecías bíblicas, específicamente de Daniel y de Isaías, se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Entonces, Él se sacrifica no por sí, sino por los pecados de los demás. Él se presenta a sí mismo, se ofrece para quitar el pecado de toda la humanidad que es la transgresora de la ley de Dios. Entonces sigue diciendo Jeremías 11:19, yo era como un cordero inocente que he llevado al matadero, pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes y no haya más memoria de su nombre. Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo? Por medio de su muerte, por medio de su sangre, iba a ser la expiación o el cubrimiento del pecado de la humanidad. Apocalipsis 5:6, y miré y aquí en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea, con la sangre del Mesías se iba a cesar el sacrificio porque era el cumplimiento de la expiación, del cubrimiento del pecado, lo que Dios había pedido y el ofrecimiento de Jesús como Hijo de Dios por medio de su sangre es lo que finalmente quita el pecado y nos vuelve otra vez a redimir eh, para Dios por medio de la sangre del Cordero. Dice en versículo 12 que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y ese Cordero es el Mesías, es Cristo Jesús. Apocalipsis 13:8, y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. O sea que esa muerte de ese Cordero en el Edén fue la prefiguración de la muerte de Jesús como el Mesías. Juan 9:30, y cuando Jesús, que es el Mesías, tomó el vinagre, dijo, consumado es decir, ya he cumplido la tarea de cesar el sacrificio y la ofrenda por medio de mi muerte, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, la prefiguración de la muerte de un animal que fue muerto para darle las pieles para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, prefiguraban la muerte del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, que fue inmolado desde la fundación del mundo. O sea que el animal que murió fue un cordero. Y posteriormente vemos la historia de Caín y de Abel, y se presenta el sacrificio de un cordero, que es en figuración de Jesús. En el tiempo pasa y encontramos a Abraham presto a sacrificar a su hijo en señal de lo que hizo el Padre con su Hijo Jesús, permitiendo que fuera muerto en sacrificio
y pues también vemos la simbología del sacrificio de un cordero. Luego llegamos ya a la época de Moisés, cuando por medio de la sangre de un cordero, el cordero de la Pascua, se iban a pintar los dinteles para la liberación del pueblo de Israel, de Egipto. Llegamos después a todo lo que fue el simbolismo del santuario, de todo lo que se le mostró a Moisés como un modelo de lo que es el santuario celestial, pero tenía que hacerse conforme a la instrucción y por eso encontramos Levítico, en Deuteronomio y en Números, toda específicamente en Éxodo, Levítico, encontramos todo lo que se le pidió a Moisés que hiciera por parte de Dios para que construyera el santuario portátil y donde se hacían las ofrendas y los sacrificios en memoria de la muerte del cordero que tendría que ser sacrificado en su momento, de acuerdo a la profecía de Daniel 9, 26 y 27. Entonces, el simbolismo de lo que fue el santuario construido por Moisés, era el resumen, era la capitulación de todo el sistema de sacrificios desde el Edén, pasando por Caín y Abel, pasando por Abraham, pasando por todo lo que fue la esclavitud en Egipto y hasta llegar finalmente a la muerte del Cordero, que fue en el año 31 de nuestra era y se cumplió todo lo que había sido dado desde la creación, desde el Edén, cuando se les dio animales, se les dio pieles de animales y esas pieles pues eran de un cordero, por eso se estableció el sistema de sacrificios asociado con el cordero, que era un ejemplo o era el tipo del verdadero cordero que es Cristo Jesús. Mateo 18:21 dice, entonces Pedro viniendo él dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Dijo Pedro. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, con esta frase Jesús estaba diciéndole que se iba a cumplir la profecía de las 70 semanas, que por medio del cumplimiento profético de las 70 semanas iba a darse el perdón por el pecado y por eso es lo que Dios pide, ¿no? O sea, Dios perdonará 70 veces 7 por medio del ejemplo, ese es un símbolo de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:26 del 24 al 27, porque esa es la forma de perdonar un pecado por medio de la muerte del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. Entonces, aquí en esta frase, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, se resume la profecía de las 70 semanas proféticas, que son 490 años literales, que nos llevan hasta el Mesías príncipe. Se le quitará la vida al Mesías en el año 30, 30.1, o sea, en el año 31 de la era cristiana, y eso sucedió. Es un escrito histórico, nos dice, el mismo Cristo los envió con el mensaje. Se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Arrepentidos y creed el Evangelio. El mensaje se fundaba en la profecía del capítulo 9 de Daniel. El ángel había declarado que las 69 semanas alcanzarían hasta el Mesías príncipe. Y con grandes esperanzas y gozo anticipado, los discípulos anhelaban que se establecieran
se estableciera en Jerusalén el reino del Mesías que debía extenderse por toda la tierra. Predicaron el mensaje que Cristo les había confiado aun cuando ellos mismos entendían mal su significado. Aunque su mensaje se basaba en Daniel 9:25, no notaron que según el versículo siguiente del mismo capítulo, o sea, en el versículo 26, el Mesías iba a ser muerto. Desde su más tierna edad, la esperanza de su corazón se había cifrado en la gloria de un futuro imperio terrenal. Y eso les cegaba la inteligencia con respecto tanto a los datos de la profecía como a las palabras de Cristo. Cumplieron su deber presentando a la nación judaica el llamamiento misericordioso y luego en el momento mismo, cuando esperaban ver a su Señor ascender al trono de David, lo vieron aprehendido como malhechor, azotado, escarnecido, condenado y levantado en la cruz del Calvario. Qué desesperación y qué angustia desgarraron los corazones de esos discípulos mientras su Señor dormía en la tumba. Cristo había venido en el tiempo exacto y en la manera como lo anunciaba la profecía. El testimonio de las Escrituras se había cumplido en cada detalle de su ministerio. Había predicado el mensaje de salvación y su palabra tenía autoridad. Los corazones de sus oyentes habían atestiguado que el mensaje venía del cielo. La palabra y el Espíritu de Dios confirmaban el carácter divino de la misión de su Hijo. Hebreos 9:9, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que había de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo que es el celestial, y eso lo vamos a estudiar más adelante, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención, diciendo, habla en el capítulo 10, versículo 8, diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones, pero el pecado no quisiste, ni te agradaron, cuyas cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad, quítalo primero para establecer lo postrero. Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, por medio de la muerte del Mesías, de la sangre del Mesías, se haría expiación por el pecado y se aceptaría por parte de Dios. Y por eso Él se sienta a la diestra de Dios, porque es aceptado su sacrificio. Mateo 27:50. Mas Jesús, que es el Mesías, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las piedras se partieron, y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, en señal de lo que la muerte de Cristo había significado, que era efectivamente la remisión de los pecados y la vida eterna. Dice, y salieron de los sepulcros después de su resurrección. O sea, hubo gente que resucitó en el momento en que Jesús muere, pero permanecen en los sepulcros hasta que Jesús sale después de la resurrección de Jesús. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios, este era el Mesías. Y lo habían sacrificado, pero se estaba cumpliendo la profecía de Daniel 9:26 y 27, que a la mitad de la semana, o sea, en el año 31, se le quitaría la vida al Mesías, no por sí, sino por los pecados de toda la humanidad.
Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio vespertino. Habían traído para matarlo el cordero que representaba a Cristo. Ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba con el cuchillo levantado, como Abraham a punto de matar a su hijo. Con intenso interés el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba. Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado de la presencia de Dios. En este lugar había morado la Chequina. Allí Dios había manifestado su gloria sobre el propiciatorio. Nadie sino el sumo sacerdote había alzado jamás el velo que separaba este departamento del resto del templo. Allí entraban una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. Pero he aquí este velo se había desgarrado en dos. Ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar a la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. O sea que el Mesías, después de muerto, viene a oficiar como sumo sacerdote y es todo lo que nos describe el libro de Hebreos. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores, ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. Por eso es que el Mesías haría cesar el sacrificio y la ofrenda. El Hijo de Dios ha venido conforme a su palabra. Heme aquí en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Por su propia sangre Él entra una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. El Inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los ministerios de amor estaban también clavados en la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor. Y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre. Habla a cada hijo de la humanidad y declara, por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad, no por sí mismo, sino por ti. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que colmó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas, el que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad, el que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz, y esto por amor a ti, no por sí, sino por ti. El expiador del pecado soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya se hizo pecado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo, y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar.
Es decir, se cumpliría Daniel 9, 26 y 27, que haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Es ahora la época de Cristo Jesús, el hijo de María y el carpintero, quien nació en Belén de Judea. Vino en una época de paz y expectativa, pero no apareció como uno que nace en la oscuridad de una villa de una provincia siria, que podría ser capaz de dar una nueva fecha a la historia y cambiar las creencias religiosas del ser humano. La historia de su vida es bien conocida para necesitar repetición. A la edad de 30 años, él comenzó su carrera como un profesor público y 3 años, ya cumpliendo a la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, luego fue secuestrado por sus compatriotas, arrastrado ante el Sanedrín y el procurador Poncio Pilato, bajo el cargo doble de blasfemia contra el cielo y de traición contra César, siendo condenado y crucificado en el monte Calvario a las afueras de la muralla de Jerusalén. Entonces Jesús crucificado fue el Cordero sin mácula y sin defecto, que fue aceptado por Dios para cubrir nuestros pecados. El sistema de sacrificio, que era figura de lo que había de venir, cesó para siempre. A la mitad de la semana, cumpliendo la profecía de Daniel, quitó lo primero, que es cesar el sacrificio y la ofrenda, para establecer lo postrero, que es la intercesión como sumo sacerdote celestial por nosotros ante el Padre en el santuario celestial. Entonces ya llegamos a la última semana, ya vimos lo que sucedió a la mitad de la semana, que es la muerte del Mesías, que es la muerte de Cristo en el Calvario. Esto se da en el año 31 de la era cristiana y lo que sucede después, primero el cumplimiento de la profecía que por su muerte seríamos nosotros eh, res- vivificados cuando muere Cristo, son resucitados de la tumba muchas personas, pero aparecen después de la resurrección de Cristo. Y después viene el ungimiento de los hebreos por medio del derramamiento del Espíritu Santo, que por medio de la muerte del Mesías se da la promesa del Espíritu Santo que llegaría a toda la humanidad. Entonces, nos queda por eh, resolver la inquietud de qué sucede a la otra mitad de la semana, a la otra media semana, que nos lleva al año 34. Y esta historia continuará. Padre Santo y Eterno, bendito Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque nos permites avanzar en este importante estudio conforme a tu voluntad, que todas las personas que puedan escuchar esta información, especialmente los judíos, los musulmanes, todos aquellos puedan aceptar al verdadero Mesías de la historia, que es Cristo Jesús, y puedan salir del engaño. Y también para todos los cristianos que están también siendo engañados por la interpretación futurista de esta profecía, que desafortunadamente eh, está conduciendo a que muchos sean engañados. Acompáñanos, dirígenos, suplicamos la unción del Espíritu Santo sobre todos aquellos que puedan escuchar esta información. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús para nosotros también y por la unción del Espíritu Santo. Amén.